Buenos días. Bueno, como bien decían los hermanos, en esta mañana es un privilegio poder estar juntos, congregados y sobre todo con ese anhelo de poder ser instruidos en la palabra. Y bueno, y ese es el propósito de la iglesia, ¿no? Esa es la razón por la que nos congregamos. Nos reunimos para escuchar lo que Dios tiene para decirnos, lo creemos así, creemos que la Biblia es un libro vivo, actual, presente, que nos habla. Dios nos habla a través de su palabra y esa es la razón por la que la iglesia se congrega, se reúne y sobre todo esperando este momento que es la predicación de las Escrituras, donde Dios tiene un mensaje para comunicar a su pueblo. Como ustedes saben, hace algunos domingos venimos viendo en la palabra de Dios un tema que es, creo yo, crucial para nuestra vida como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, y tiene que ver con los medios de gracia. Bueno, ¿qué son estos medios de gracia? Veíamos que la Biblia nos enseña que Dios ha dejado a la iglesia distintas cosas, distintos medios, elementos que nos ayudan a fortalecernos en la fe, que nos ayudan a pesar de las circunstancias, a pesar de las luchas, a ser fortalecidos y seguir adelante, sostenidos por medio de estos elementos. Bueno, veíamos que esos elementos son la palabra de Dios, la oración, la cena del Señor, el bautismo, y estamos viendo que este último medio de gracia es la iglesia como cuerpo, la iglesia congregada, la iglesia reunida, es ese lugar donde Dios convoca a su pueblo y es en esa convocación, en esa convocatoria, todos juntos reunidos, donde Dios comienza a trabajar en nuestras vidas, a fortalecernos, a animarnos por medio de la dinámica del cuerpo. Bueno, habíamos visto el domingo pasado la primera exposición o la primera enseñanza acerca de la iglesia como ese medio de gracia. Y hoy, con la ayuda del Señor, continuaremos viendo una segunda parte que tiene que ver con la iglesia como un medio de gracia. Así que quiero invitarlos a que puedan buscar en sus Biblias, en la carta de Pablo a los Colosenses, el capítulo 2, el versículo 19, es el mismo pasaje que usábamos el domingo anterior. Y Pablo está hablando a una iglesia que está atravesando un momento difícil, ¿no? Hay algunos hombres que se han levantado dentro de la iglesia enseñando cosas contrarias al evangelio, están atacando el señorío de Cristo, la divinidad de Cristo, están atacando en consecuencia el evangelio y la esperanza que la iglesia tenía en Cristo y en su Salvador. Pablo es movido por el Espíritu Santo a escribir esta carta con la intención de demostrar que Cristo es el Señor, que Él es el Salvador, que Él sostiene todas las cosas. Y luego que hace una exposición teológica maravillosa de esto, Él comienza a decirles que el problema de estos hombres es que ellos no están sometidos a Cristo como Señor. Y dice el versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Nosotros nos deteníamos en esta segunda parte del versículo donde dice que todo el cuerpo va siendo nutrido por medio del crecimiento que da Dios, ¿no? Dice, este cuerpo unido por las coyunturas y los ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. Algunas cosas bien rápido para destacar en el versículo. Bueno, nuestro crecimiento es una obra sobrenatural. Nuestro crecimiento en la fe, nuestra madurez espiritual es propio de todos los que son del Espíritu de Dios. Es propio de los que son hijos de Dios. O sea, no podemos concebir la idea de un cristiano, de una persona que dice, soy un hijo de Dios y no madura, no crece, no hay señales en su vida, en su andar de un cristiano. Porque dice, el crecimiento, si esta persona corresponde al cuerpo, si esta persona es parte del cuerpo vivo de Cristo, entonces en consecuencia va a crecer, porque todos los que son del cuerpo
Todos los que pertenecen a Cristo crecen porque eso es lo que Dios hace. Bueno, una referencia rápida de esto es Juan 15. ¿Se acuerdan? El Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy el árbol, yo soy el tronco y ustedes son las ramas. Y porque están unidos a mí, ¿qué pasa? Hay frutos. Y ese fruto es permanente. Bueno, esa es una realidad, o debería ser una realidad en todos aquellos que dicen que son hijos de Dios. Bueno, luego habla Pablo acerca de esa unidad preciosa de la iglesia. Dice, todos estamos unidos entre sí. Hay una unidad espiritual, una unidad física en el pueblo de Dios. Y es a través de esa unidad que Dios va generando ese crecimiento y que va nutriendo nuestra fe. Por eso, este versículo es lo que nos ayuda a entender este concepto de la iglesia como un medio de gracia. Lo que queremos decir con esto es que Dios en su santa voluntad, en su sabiduría eterna, ha determinado hacer crecer a su pueblo. Eso es lo que Dios ha determinado. Nada frenará o obstaculizará esta realidad espiritual. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. No habla en potencial, habla de manera concreta. Él dice, yo estoy edificando mi iglesia. Pablo lo dice, Colosenses 2:19, el crecimiento que Dios está dando. Bueno, esa es la realidad de la iglesia. ¿Y cómo Dios hace esto? Bueno, Dios lo hace a través de la comunión del cuerpo. Por eso Pablo habla de que debe haber una unidad. Ya hay una unidad espiritual. En Cristo todos somos uno. En Cristo todos estamos bajo una misma cabeza. Todos pertenecemos a la misma familia espiritual. Todos pertenecemos a la misma iglesia, al mismo cuerpo que es Cristo. Pero ahora, para aprovechar de esta bendición espiritual, para hacer un uso correcto de los medios de gracia, debemos entender que el lugar donde Dios va a usarnos para esa unidad y para que como consecuencia de esta unión haya crecimiento espiritual es la iglesia. Bueno, alguien decía, la iglesia es el lugar de mayor bendición que Dios le ha dado a su pueblo. Es en la iglesia donde nosotros venimos, donde podemos cantar a Dios, donde podemos escuchar de Dios y donde podemos recibir de parte de Dios toda la gracia necesaria para seguir adelante. La iglesia venía a ser de manera figurada como ese lugar donde los autos de Fórmula 1 o de cualquier tipo de categoría en el automovilismo se acercan y vienen y ahí llega rápidamente, le cambian las ruedas, le ponen combustible y sale de vuelta para seguir la carrera. Bueno, espiritualmente eso es la iglesia. Esa es la iglesia donde venimos, donde somos abrazados, donde el Señor se manifiesta de manera particular, donde Dios habla poderosamente por su palabra en nuestros corazones, donde somos estimulados y donde salimos de vuelta para seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. Bueno, esta mañana, con la ayuda de Dios, consideraremos 3 encabezados que nos van a hablar acerca de la segunda parte de la iglesia como un medio de gracia. Para profundizar un poco más en esto, quiero animarlos a que puedan acompañarme a la carta de Pablo, a 1 Corintios, el capítulo 12. Y vamos a leer ahí el versículo 12 y 13. La iglesia, un medio de gracia. Dice el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bueno, hermanos, este capítulo 12 de 1 Corintios es muy importante entender que el apóstol está tomando esta figura de cuerpo, él va a hablar del cuerpo y va a ser la figura del cuerpo una representación de la iglesia de Cristo. Bueno, todos sabemos, la iglesia es conocida, es dada a conocer como el cuerpo de Cristo.
Bueno, eso es tanto en una manera figurada como en una realidad. Pablo presenta a Cristo como la cabeza. Él es la cabeza, Él es el que está como la máxima autoridad, el que gobierna, el que reina, el que guía, el que somete todas las cosas a su poder y a su autoridad. Él es la cabeza. Ahora, el cuerpo, la iglesia, debe estar sometida a Él, porque Él es la cabeza, lo que veíamos en Colosenses 2:19. Dice, ellos no se someten a Cristo, que es la cabeza. Por eso no creen en Él, por eso no lo obedecen. Pero en este caso, Pablo, en 1 Corintios 12, él está hablando de la iglesia. Y dice versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Bueno, esto es una figura preciosa del Evangelio, de la iglesia. Lo que Pablo está utilizando es el cuerpo como figura y dice, un cuerpo físico tiene muchos miembros, tiene manos, tiene ojos, tiene orejas, bueno, cantidad de miembros. Bueno, de la misma manera, dice Pablo, la iglesia tiene muchos miembros, pero todos estos miembros están unidos entre sí en un solo cuerpo que es Cristo, que es la iglesia. Él hace una comparación de la iglesia entre los muchos miembros que forman el cuerpo y el cristiano que compone el cuerpo de Cristo. Hermanos, nosotros no somos cuerpos individuales, no somos cuerpos particulares, ajenos del todo, del cuerpo general de Cristo. No, todos nosotros conformamos un solo cuerpo y eso es muy importante entenderlo en esta mañana. Porque imagínense nuestro cuerpo, muchos miembros, y si por alguna razón nosotros quisiéramos desmembrar o cortar o amputar una parte de nuestro cuerpo y decir, bueno, yo no necesito la mano, la voy a dejar a un lado, o no necesito un ojo y me saco ese ojo y lo dejo a un lado, o así el pie, un dedo, la oreja, o cualquier órgano, un riñón, el hígado, un pulmón. Bueno, ¿cuál sería el resultado? Sería catastrófico. Seguramente, si no es uno de los órganos vitales como un hígado, un riñón o el corazón mismo, podríamos tener algunas dolencias y serias complicaciones en nuestra vida. Lo que Pablo está llevándonos a considerar es que nosotros somos un cuerpo en una unidad que nos necesitamos mutuamente. Y ese es el primer punto para nosotros en esta mañana. Somos parte del cuerpo. Esto implica que yo no soy un cuerpo ajeno, no soy un cuerpo fuera de Cristo, sino que soy un miembro que pertenece al cuerpo espiritual de Cristo. Así como cada miembro en el cuerpo físico está unido a la cabeza por conexiones nerviosas, por ligamentos, tendones y articulaciones, de la misma manera cada miembro de la iglesia está ligado al Señor. Yo no sé si ustedes van entendiendo el significado de esto. El hecho de estar ligado a algo implica dependencia. El hecho de estar unido a algo implica que yo dependo de eso como una condición vital para seguir adelante. Lo que Pablo está tratando de comunicar a los hermanos es que nosotros nos necesitamos. Somos de un mismo cuerpo y fuimos puestos en ese mismo cuerpo que es la iglesia, no solamente porque somos parte del pueblo de Dios y acá se reúne el pueblo de Dios, sino porque hay una necesidad vital para vivir esa vida que Dios determinó para nosotros. El gran problema que está viviendo la iglesia de Corinto en este capítulo 12 o en todo el libro es que había una gran pelea entre ellos, una gran división a causa de los dones. Bueno, Pablo habla en este capítulo 12 de los dones espirituales y habla que Dios le dio a uno determinado don y a otro tipo de don. Y era a causa de que unos habían recibido un don milagroso y otro el de hablar en lengua y otro el de otro tipo de don. Entonces, a causa de eso había disputa, había pelea, había celos, había división. Y Pablo comienza en el capítulo 12 a desarrollar este concepto del cuerpo para que ellos pudieran comprender el loco pensamiento de
de creer, de asumir, yo no te necesito. Por eso, el versículo que leíamos dice que todos somos un cuerpo, que un cuerpo tiene muchos miembros, hay mucha diversidad, hay de muchos miembros, pero que todos pertenecemos al mismo cuerpo que es Cristo. La verdad eterna que Pablo está comunicando es que Cristo y su iglesia forman un solo cuerpo. Este cuerpo está formado por muchas partes, pero es un todo orgánico que forma el cuerpo de Cristo. Hermanos, en esta mañana yo quiero ayudarte a pensar de esta manera. Cada uno de nosotros como parte de la iglesia no somos o no podemos vivir como indiferentes al cuerpo. Nosotros como parte de la iglesia de Cristo no solamente somos importantes para Cristo porque Él murió por nosotros, sino que Él nos hace por pertenecer a Él importantes para la iglesia. Cada hermano que en esta mañana no está, es importante para mí, es importante para ustedes. Porque Dios los trajo a este lugar, porque Dios los hizo parte de su familia, porque son los elementos, son los instrumentos, medios de gracia que Dios convocó en este lugar para que en esa unidad podamos servirnos y edificarnos mutuamente. Por eso somos importantes. Somos importantes porque somos llamados a este lugar, a congregarnos, a alabar, a honrar a Dios, pero también somos importantes como parte de ese cuerpo porque Dios nos va a usar mutuamente para nuestra edificación y para nuestro crecimiento en Cristo. Al igual que un cuerpo humano está compuesto de varias partes que desempeñan diversas funciones, lo mismo ocurre en la iglesia. Bueno, eso es lo que Pablo va a decirnos en un momento más. Esta verdad nos ayuda a entender la dinámica espiritual de la iglesia. Esto nos lleva a repensar lo que realmente significa ser la iglesia de Cristo. Hermanos, ser la iglesia no simplemente es estar ahí registrado en la lista de los miembros. Ser la iglesia no significa decir yo voy a la iglesia bautista en Matadero o a cualquier otra iglesia. Ser iglesia significa entender esta dinámica de la iglesia. La dinámica de la iglesia no es simplemente asistir. La dinámica de la iglesia no es simplemente congregarnos. La dinámica de la iglesia implica que yo vengo a congregarnos entendiendo esta verdad. Yo soy parte del cuerpo y como parte y miembro de ese cuerpo espiritual he sido llamado para ministrar, para servir y para ayudar a mis hermanos a crecer en su fe y en su caminar con Cristo. El gran problema es que nosotros vivimos en una sociedad individualista. Nos cuesta mucho asumir ese compromiso de ser responsable por los otros. Bueno, lo vemos constantemente donde hombres no se hacen responsables de sus hijos ni de sus actos, donde los hombres están completamente o permanentemente escapándose de sus responsabilidades y de sus obligaciones. Y esto también alcanza a la iglesia, donde los miembros quieren disfrutar de los beneficios de la iglesia, quieren gozar del decir yo soy la iglesia de Cristo, pero no quieren vivir a la luz de esa responsabilidad. Por eso Pablo le dice, hermanos, no se olviden, ustedes son parte del cuerpo de Cristo. Y como parte y miembro de ese cuerpo, ustedes no pueden vivir como quieren. Ustedes no pueden hacer lo que ustedes piensan que está bien. Hay una verdad que debemos obedecer y seguir. Todo cristiano viene a ser parte de la iglesia al momento de creer. Esa es una realidad que debe manifestarse a través de un compromiso responsable y activo con la membresía de la iglesia local. Hermano, todo verdadero cristiano, y esto quiero señalar otra vez, todo cristiano verdadero, todo creyente genuino, todo renacido en Cristo, tiene esta particularidad, es parte de una iglesia y vive una vida ligada a su iglesia. Yo puedo decir soy cristiano y puedo asistir a una iglesia, pero lo que va a diferenciar el verdadero cristiano del que no es cristiano es cómo vive y se relaciona con la iglesia.
Dice Pablo en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, Pablo habla de que nosotros estábamos muertos espiritualmente. Nos habla de que nosotros vivíamos en oscuridad, en tinieblas, pero es a causa de la obra de Cristo que fuimos llamados a la comunión con su Hijo. Y por cuanto tenemos comunión con su Hijo, en consecuencia, vamos a tener comunión con el Padre, con su pueblo. La unidad de los creyentes es el resultado de la salvación y es parte importante de la vida de la iglesia. Él nos llama a la comunión con su Hijo y en consecuencia hemos de tener comunión con su pueblo. Bueno, una frase o una figura muy nombrada por muchos predicadores y es la figura del matrimonio. Tengo un amigo y yo tengo todo el anhelo de tener esta amistad, de permanecer y tener tiempo con mi amigo, pero no quiero saber nada con su esposa, no me cae bien su esposa, entonces digo, bueno, yo quiero tener amistad contigo, pero no quiero tener amistad con tu esposa, sería un problema, porque ese esposo seguramente le diría, no hay relación. Bueno, lo mismo pasa con la iglesia. Porque muchas veces el cristiano dice, sí, yo amo a Cristo, yo soy parte de la iglesia, pero no me congrego, no quiero saber nada con la iglesia, no me importan los hermanos, no me importa la iglesia. Y esto es una contradicción, porque si bien Cristo nos llamó a la comunión con Él, una comunión personal, esa comunión con Cristo se expresa a través de mi relación, de mi comunión con la iglesia a la que pertenezco. La unidad del creyente es el resultado de la relación con Cristo. La unidad en el cuerpo glorifica a Dios, honra su nombre, porque la unidad es el reflejo de la Trinidad y señala y nos recuerda el propósito de la iglesia. Alguien decía, la unidad en la iglesia visible nos revela al Cristo invisible. La iglesia física, visible, la que nosotros podemos ver, palpar y relacionarnos, nos refleja, nos muestra o nos mostrará a Cristo. Bueno, la oración del Señor, la oración sacerdotal en Juan 17 dice, orando el Señor al Padre, dice, quiero que ellos sean uno en nosotros. Así como yo y el Padre y el Espíritu somos uno, hay una unidad. De la misma manera, Padre, te pido por ellos, por la iglesia, para que sean uno. ¿Por qué? Porque cuando el mundo vea que ellos son unos, creerán que vienen de nosotros. Se dan cuenta, la unidad en la iglesia, la unidad en el cuerpo es importante. Para que la unidad en la iglesia reine, es importante entender este concepto de cuerpo. Soy un cuerpo con la iglesia. He sido introducido por medio de la fe, por medio de la salvación, al cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia, no para vivir aisladamente, no para estar haciendo lo que a mí me parece, sino para que podamos vivir en unidad y en esa unidad glorificar al Padre. Pablo dice, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Bueno, cada cristiano como miembro del cuerpo de Cristo se relaciona y están unidos entre sí por medio de Cristo. El cuerpo está compuesto por todos los que han creído en Él. ¿Qué es una iglesia? Bueno, la iglesia es el conjunto de personas, de pecadores arrepentidos que por medio de la fe en Cristo son hechos parte de la iglesia universal. Bueno, esa es la realidad. Dice Pablo escribiendo a los Efesios el capítulo 2:18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dice Pablo, es por causa del Espíritu de Dios, por medio de su obra, por medio de su salvación, que fuimos hechos parte del cuerpo y ahora no somos ajenos, no somos extranjeros, no somos extraños, sino que somos conciudadanos y miembros de la misma familia de Dios. Bueno, esto es muy interesante, porque esto nos ayuda a entender ese concepto de cuerpo.
Somos el cuerpo, somos la familia, somos el pueblo, somos la iglesia, somos el redil de un mismo Dios. Y así hemos de vivir. Si a Dios le estuvo dispuesto a entregar su Hijo a morir por mi hermano, ¿cómo yo no voy a estar dispuesto a generar unidad, amor y empatía con mi hermano por el cual Cristo murió? Esto nos habla del concepto de cuerpo que es la iglesia. Cristo tiene un cuerpo espiritual en la tierra y es a través de la iglesia, que Él sigue haciendo su obra en el mundo. Dios va a obrar en el mundo con los pecadores y Dios va a obrar en su pueblo a través de la iglesia. Por eso, hermanos, la iglesia es un medio de gracia. La iglesia es algo que Dios te ha regalado. ¿Cuántas veces muchos de nosotros, cuando estábamos sin iglesias, le pedíamos a Dios, oh Dios, danos una iglesia donde congregarnos, una iglesia donde poder estar reunidos, cantando, alabando y honrando tu nombre? Y ahora la iglesia está. Y esa iglesia te ha sido dada como un medio de gracia para que tu vida pueda ser alineada a sus principios y a su verdad espiritual. Dice Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos miembros, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Bueno, esta es la idea que Pablo está comunicando, la idea del cuerpo. Hermanos, ¿podemos entender nosotros que esa es nuestra realidad? Que hoy pertenecemos por la fe a la Iglesia Universal, pero de manera particular y física pertenecemos a una iglesia en este lugar, que Dios nos ha reunido con un propósito en este lugar, que es no solamente predicar el Evangelio, sino que en la unidad, en la comunión, todos juntos podamos ser edificados. Colosenses 2:19 dice que todos los miembros unidos por las coyunturas y ligamentos crecen con el crecimiento que da Dios. Eso es entender la iglesia y eso es vivir según el propósito y plan de Dios para su pueblo. Unidad, y en esa unidad crecimiento que viene como parte de la bendición de Dios. En segundo lugar, segundo punto para nosotros en esta mañana es: eres necesario. Eres parte del cuerpo. En segundo lugar, eres necesario. Bueno, eso es lo que Pablo va a decir a partir del versículo 14 de 1 Corintios 12. Acompáñenme ahí, por favor. 1 Corintios 12, versículo 14. Dice Pablo, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por qué no será del cuerpo? Y si dijera a la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Se da cuenta cómo Pablo va llevando la figura del cuerpo, la va exponiendo y va diciendo, bueno, esto es algo que ustedes tienen que tener presente? El cuerpo no es un solo miembro, el cuerpo son muchos miembros unidos para distintas funciones. Y él comienza como irónicamente a decir, alguien puede decir a la mano porque no soy pie, no soy del cuerpo, o alguien puede decir al ojo porque no soy oreja, no soy del cuerpo. Bueno, y comienza a dar ese tipo de ejemplos. Bueno, este absurdo que Pablo está usando, lo está haciendo intencionalmente para que ellos puedan entender la locura en la que han caído. ¿Acaso porque no tenés tal don o tal servicio o tal lugar en la iglesia vas a considerarte innecesario? Dice Pablo. Y lo que Pablo dice, versículo 21, todos nosotros nos necesitamos. Ese es el diseño de Dios para la iglesia. Dice Pablo que cada uno recibió el lugar o el don que Dios quiso.
Fue Dios quien determinó que ocuparas de tal lugar en la iglesia. No fue por nuestras capacidades, no fue por nuestras cualidades. Fue Dios que en su gracia y en misericordia dijo, este miembro va a servir a mi iglesia de esta manera, le doy este don. Y así con cada uno de nosotros. Pero es una realidad que Dios ha dado a cada cristiano un don espiritual para que sea invertido, usado en favor del cuerpo que es la iglesia. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Bueno, esa es la realidad que Pablo está comunicando, una verdad espiritual que nosotros debemos asimilar. Hermanos, todos nosotros somos extremadamente necesarios. Uno puede pensar, bueno, sí, necesitamos hermanos que expongan la palabra, necesitamos líderes que nos guíen, necesitamos un tesorero, necesitamos esto, necesitamos aquello. Y eso es verdad. Pero en el diseño de Dios, Él ha querido que cada uno de nosotros, todos nosotros, cada uno de ustedes de manera particular entiendan y asuman esta verdad. Todos somos necesarios en el pueblo de Dios. Alguien puede decir, bueno, yo quería ser oreja, o quería ser boca, o quería ser ojo, pero bueno, soy un pie, soy un dedo. ¿Acaso eres menos importante para eso? De ninguna manera. Hermanos, todos nosotros somos importantes para Dios. ¿Cómo sabemos eso? No es que somos importantes por el lugar que ocupamos en la iglesia, no nos confundamos. Nadie es más importante en la iglesia. Ni el que predica, ni el que abre o cierra la iglesia son más o menos importantes. Todos tenemos un lugar, distintas funciones, distintas responsabilidades, pero ¿saben qué? Todos somos importantes porque a Dios le costamos el mismo sacrificio, a Dios le costamos la misma sangre y la misma muerte de su Hijo para hacernos parte de su pueblo, y por eso todos nosotros somos extremadamente importantes para Dios. Dios muestra su amor para con nosotros, como entregando a su Hijo. Por eso, hermanos, en esta mañana quiero que podamos llevarnos esta verdad en nuestro corazón. Eres importante para Dios y eres importante para su iglesia. Cada uno de tus hermanos que se congregan domingo tras domingo te necesita. Nos necesitamos mutuamente. Esa es la dinámica del cuerpo. Muchos miembros, muchas funciones, un solo cuerpo que interactúan entre sí, y en esa interacción, dice Pablo, van creciendo en el crecimiento que da Dios. Todos somos dependientes de Cristo como nuestra cabeza, pero también todos somos dependientes unos de otros. Así como hay órganos vitales necesarios para un correcto funcionamiento del cuerpo, de la misma manera es la iglesia. Yo no sé cuántas veces nosotros hemos pensado de esta manera. Hoy voy a faltar a la iglesia, hoy no me siento bien, o hoy no tengo muchas ganas, o bueno, hoy puedo tomarme esa libertad de no ir a la iglesia. Claro, cuando uno vive bajo una realidad equivocada en su eclesiología, pensando de que somos uno más y que bueno, no va a pasar nada si yo no voy a la iglesia, bueno, fácilmente podemos determinar estas cosas. Pero cuando uno entiende, Dios me salvó, me hizo parte de su iglesia y yo soy parte importante de esa iglesia, entonces el faltar a la iglesia va a tener un peso para mi vida. Y con esto no queremos decir que cuando alguien falta es un problema, sino que cuando alguien falta tiene que tener una razón de peso. Enfermedad, cuestiones de problemas familiares o situaciones particulares que realmente nos impiden estar en la iglesia. Pero cuando yo de manera voluntaria determino no ir a la iglesia, lo que esto me está diciendo es que yo no he entendido lo que es la iglesia. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Oh, hermanos, no necesitamos. No solamente por una cuestión de amistad, de compañerismo, de familiaridad, porque somos una familia en la fe, sino porque eso es lo que Dios ha determinado en su gracia. Él ha querido que la iglesia funcione como un cuerpo. ¿Qué cuerpo puede andar bien si le falta un pie? ¿Qué cuerpo puede andar bien si le falta una mano, un ojo, una oreja? Eso es lo que Pablo está diciendo. Entiendan, comprendan que Dios les ha dado un lugar de privilegio en el cuerpo y no podemos desaprovecharlo.
Todos anhelan servir a Dios y todos dicen, sí, yo quiero servir a Dios. Bueno, comienza a servir a Dios desde tu lugar como miembro, siendo un miembro fiel, siendo un miembro presente, activo, que le importa la vida y la salud espiritual de tus hermanos. Ningún miembro del cuerpo puede funcionar bien sin los demás miembros en ese cuerpo. No pueden subsistir, no pueden funcionar bien si uno de los miembros en el cuerpo humano falta. Bueno, posiblemente ellos tenían mucha menos información que la que nosotros tenemos hoy del funcionamiento del cuerpo y de lo importante y relevante que es cada miembro en ese diseño perfecto que Dios hizo en el cuerpo humano. Pero esa es la idea que Pablo está diciendo. No puede faltar un miembro en el cuerpo. Sí puede pasar una situación, puede ser algo ocasional, pero yo no puedo vivir de una manera, relajada o aisladamente de la iglesia, como, pero la iglesia es algo a lo que voy los domingos. No. La iglesia debe ser vital, la iglesia debe ser parte de tu vida, debe ser parte central de tu andar, porque eso refleja tu unión con Cristo y eso refleja que has entendido, comprendido verdaderamente lo que es ser la iglesia. Versículo 22 de este mismo capítulo dice Pablo: por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no la necesitan. Pero así formó Dios al cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. Bueno, Pablo dice aquí que Dios diseñó el cuerpo humano de tal manera que todas las partes, las que parecen más débiles, son las más necesarias. Cada miembro sirve para una función, cada miembro tiene un propósito en el cuerpo, cada miembro tiene una función vital en la iglesia. De la misma manera, como en el cuerpo, en la iglesia, cada cristiano, cada miembro es útil y ha de cumplir un propósito divino en medio del cuerpo. Hermanos, esto es muy interesante porque Pablo dice, Dios ha colocado a cada miembro en el cuerpo como Él quiso. Podemos decir, Dios puso a cada hermano en el cuerpo, no así arbitrariamente diciendo, este va acá, no, dice, voy a poner esta persona acá porque esta persona con su carácter, con sus debilidades, con su pecado, con sus frustraciones, va a permitir que este hermano que está congregado en la misma iglesia sea un medio de gracia, lo fortalezca, lo anime, y a la vez que esa dinámica se va gestando, los dos están creciendo, los dos están sirviendo mutuamente, otros están mirando esa relación y otros están siendo animados y fortalecidos por esa relación de cuerpo entre miembros con miembros. Por eso nos necesitamos. Por eso es sumamente importante entender este concepto de cuerpo. No somos algo más en este mundo. No somos cristianos redimidos y luego Dios nos dejó a que hagan lo que puedan. No, Dios en su sabiduría, ese Dios de orden, diseñó, ordenó perfectamente el funcionamiento y la dinámica de su iglesia para que a través de esto nosotros podamos ser edificados y crecer. La pregunta es, ¿por qué no hay crecimiento? Porque a veces ignoramos esta verdad y porque a veces no asumimos esta verdad. El Señor soberano, el que reparte y da dones a su pueblo, Él quiso capacitar a su iglesia para que cada uno, según su don, pueda servir a sus hermanos. Dice versículo 25, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. ¿Se dan cuenta? Dice, Dios diseñó y puso a cada persona en la iglesia con un propósito, edificarnos, ayudarnos a crecer, ayudarnos a madurar, pero por sobre todas las cosas puso
distintos dones para que se cuiden entre sí y para que no haya división en el cuerpo. Bueno, es interesante porque cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de una iglesia imperfecta. Una iglesia que está compuesta por personas pecadoras, imperfectas, redimidas, pero siguen pecando y siguen siendo imperfectos. Y esa es la iglesia, una iglesia imperfecta. Y es por eso que nos necesitamos. Es este medio de gracia que Dios va usando para modelar a su iglesia, para que a través de la relación de los miembros cada uno vaya creciendo y vaya evidenciando más y más la gracia de Dios en su vida, en su andar, en su carácter, en su manera de vivir. Pero dice Pablo algo más, que cuando esa dinámica del cuerpo está funcionando bien, las divisiones potenciales que pueden generarse en un cuerpo donde hay pecadores, donde hay orgullo, donde hay hombres imperfectos, donde hay corazones caídos y que buscan su propio deseo y hacer su propia voluntad. Lo raro es que no haya más divisiones entre nosotros. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, porque Dios diseñó a su iglesia para que a través de estos miembros se geste la unidad y no haya división. Por eso nos necesitamos. Los miembros deben estar estrechamente unidos por los más fuertes lazos de amor a Dios y de amor al otro. Todo descuido a este afecto de amor hacia la familia de la fe es lo que comienza a gestar el cisma, la división, la ruptura en medio del cuerpo de Cristo. ¿Saben por qué hay divisiones en la iglesia? Porque hay orgullo y porque hay falta de amor al Señor y a su pueblo. Ama al Señor y amarás a su pueblo. La razón por la que hay problemas entre los hermanos, la razón por la que hay diferencia en el pueblo de Dios es porque no ponemos en primer lugar a Dios y su palabra. Los miembros del cuerpo físico, están hechos para tener cuidado, para que este cuerpo se cuide o cuida a sus miembros mutuamente el uno al otro. Así debe ser el cuerpo de Cristo. Los miembros deben cuidarse uno al otro. Hermanos, estamos aquí puestos, unidos, porque somos la iglesia de Cristo, pero también Dios nos ha dado una tarea mucho más importante que un ministerio público en la iglesia. Tu tarea como parte de la iglesia de Cristo no es simplemente anhelar un ministerio en la iglesia. Tu tarea en el cuerpo es cuidar a tus hermanos en la fe, estimularnos al amor y a las buenas obras, permitir y hacer todo lo posible para que tu hermano sea más parecido a Cristo. Y eso depende de tu tarea, de tu responsabilidad, de tu función en el cuerpo. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Se acuerdan la pregunta de Dios a este hermano que mató al otro? ¿Dónde está tu hermano? Y él dijo, ¿acaso soy yo responsable de mi hermano? No sé dónde está mi hermano. Bueno, lo que estaba mostrando era su pecado, su maldad. Lo había matado. Y muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. No somos responsables por nuestros hermanos, nos olvidamos que debemos como parte del cuerpo cuidar a nuestros miembros y velar el uno por el otro. Dice 1 Corintios 12:26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Una vez más, Pablo insiste en este concepto de cuerpo. Y dice, cuando algo bueno le pasa al cuerpo, todo el cuerpo lo disfruta. No es que la mano se pone a un costado y dice, no, bueno, yo no quiero celebrar esto. No, la alegría fluye por todo nuestro cuerpo. La felicidad es parte de todo nuestro ser. Y todos los miembros de alguna manera se gozan, dice Pablo. Bueno, de la misma manera en la iglesia. Cuando veo a mi hermano creciendo, cuando veo a mi hermano caminar fielmente en el Señor, debe gozarme, debe alegrarme, porque soy parte de esa tarea, soy parte de esa bendición que Dios ha dado a su pueblo. Dios diseñó el cuerpo humano de tal manera que Él quiere hacernos notar que ninguna parte en el cuerpo es innecesaria o insignificante. Hermano, quiero insistir con esto. Todos en la iglesia son importantes.
Todos en la iglesia son importantes, desde el más viejo en la fe hasta el más joven en la fe. Porque perteneces a la iglesia de Cristo, es suficiente motivo para darte este título de importante para la iglesia. Nadie es indiferente o nadie es innecesario, nadie es insignificante en el pueblo de Cristo, porque Él ha diseñado que cada cristiano, sin importar su tiempo en la fe o su madurez en el Señor, todos nos uniremos en un cuerpo y todos mutuamente seremos bendecidos y ayudados por medio de la comunión personal. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La iglesia se reúne como iglesia cuando estamos acá sentados. Es verdad, somos la iglesia en donde vamos, somos la iglesia de Cristo. Y eso es un título que nadie nos puede quitar. Esa es nuestra realidad, pueblo de Cristo donde vamos. Pero sin embargo, somos la iglesia bautista de Matadero cuando nos reunimos acá. La iglesia debe estar reunida, presente físicamente. Debemos vernos, debemos estar ahí juntos, reunidos, congregando, alabando y cantando al Señor. Y es aquí donde el Señor bendice a la iglesia reunida. Es a la iglesia presente a la que Él edifica. Es a través del contacto de miembros visibles, presentes, que Dios comienza a desarrollar los medios de gracia en nosotros. Primera de Corintios 3, el capítulo siguiente de lo que Pablo está diciendo. El versículo 4 dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bueno, alguien puede preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, tiene mucho que ver, porque luego de que Pablo comienza a hablar de la necesidad de entender que soy parte del cuerpo, de que es mi responsabilidad como iglesia velar unos por otros, estar unidos, estar juntos, dice, cuando estoy juntos, es el terreno propicio, es el lugar adecuado para llevar adelante esta ley espiritual del amor. Y él comienza a hablar del amor y lo que es el amor, no de una manera poética o romántica, sino que habla en una manera práctica, necesaria, y que es la iglesia, es la comunión entre los santos donde este amor se va a palpar o debería palparse. Los frutos, el fruto del Espíritu de donde Pablo habla, dice que estos frutos, una vez más, el fruto del Espíritu se puede evidenciar o se debe llevar adelante en la iglesia. Noten versículo 4 del capítulo 13. El amor es sufrido. ¿Cómo yo puedo comprobar que he entendido que el amor es sufrido si no es en la comunión con la iglesia? Claro, va a haber hermanos que nos vamos a llevar súper bien y va a haber otros hermanos que no nos vamos a llevar bien. Pero es ahí donde debo aplicar el amor, donde debo amar, donde debo soportar, donde debo sufrir por esa inmadurez del hermano, por esa desobediencia, por ese pecado de mi hermano. No tengo que dejar de amarlo, no, todo lo contrario, tengo que estar ahí amándolo, soportándolo, porque eso es la ley del amor que Cristo me ha dado. El amor es benigno, el amor es bueno. No podemos devolver mal por mal, porque en el amor de Dios, o el llamado del Evangelio es amar como Dios me amó a mí. Siendo nosotros malos, Él no nos devolvió de la misma manera, sino que nos amó. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor. Oh, hermanos, entiendan, por favor, entiendan en esta mañana que esta es la dinámica del amor en la iglesia, dentro del cuerpo. Si nosotros pertenecemos a Cristo y si nosotros somos parte de la iglesia, es esta la manera en que nosotros debemos vivir, y esta característica es propia y exclusiva solamente de los que son hijos de Dios. Dice Pablo en Romanos 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Este es el amor de Dios. Esto es como ama el cristiano verdadero. Esto es como ama un hijo de Dios. Esto es como debe vivir la iglesia de Cristo. Dice Pablo, bueno, todo esto, esta manera de amar, se lleva adelante dentro del cuerpo. Por eso nos necesitamos.
Nos necesitamos con nuestras imperfecciones, nos necesitamos con nuestras maldades, nos necesitamos con nuestros pecados, nos necesitamos con nuestra inmadurez, nos necesitamos con todas nuestras falencias y errores. ¿Por qué? Porque son esas falencias, errores, pecados, maldades, rebeldías, torpeza y todo lo demás a cuesta en que yo, cuando veo esto en mi hermano, puedo aplicar esta ley de amor, donde puedo ser paciente, como Cristo es paciente con nosotros. Alguien decía que la iglesia local es donde la comunidad de redimidos puede hacer una representación del evangelio en las relaciones personales. El evangelio me recuerda que yo fui un ofensor de Dios y que Él me perdonó. Que yo no amaba a Dios, pero que Él me amó a mí. Que yo no estaba comprometido con Dios, pero Él se comprometió conmigo. Bueno, esa es lo que debe primar en la iglesia de Cristo. Debo modelar el evangelio. Por eso nos necesitamos. Nos necesitamos con nuestras virtudes, pero nos necesitamos con nuestros defectos. Porque son esos defectos que Dios usará como un medio para que yo pueda crecer, para que yo pueda amar, perdonar, como Cristo lo hizo conmigo. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 12:7, algunos versículos más adelante, pero a cada uno le ha dado la manifestación del Espíritu para el bien común. Quiero que usted retenga esta última frase. Dios ha dado a su iglesia dones o manifestación del Espíritu con un propósito. No para que la persona quede destacado por sobre el resto, no para que la persona sea reconocido sobre el resto, no. Dice, Dios ha capacitado a cada miembro con un don espiritual. ¿Para qué? Para el bien común del cuerpo. No es un beneficio para mí, no es lo que yo hago, no debe ser pensado orgullosamente en lo que yo quiero o en lo que a mí me hace bien. No, yo debo servir a la iglesia, debo involucrarme con el pueblo de Dios con un propósito, y ese propósito es el bien común de la iglesia en su totalidad. Por eso, hermanos, nos necesitamos. Nos necesitamos. Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dios ha colocado a los miembros para el bien común de la iglesia. Hermanos, nadie te conoce como tú mismo te conoces. Y seguramente muchas de esas cosas son las que te frenan o las que te desalientan a estar quizás más activamente en la iglesia. Pero quiero que sepas algo en esta mañana. Dios te conoce mejor que tú mismo. Y Dios no te condena. Dios te llama a ser parte de su iglesia. Y a pesar de todas tus imperfecciones, tus caídas, tus pecados, tus falencias, todo lo que son, Dios lo pide que lo pongas a disposición de la iglesia, porque es en esa dinámica del cuerpo que Dios va profundizando en sus hijos madurez, amor, perdón, paciencia, misericordia. Y los otros que todavía no están en ese lugar, lo van conociendo y lo van alcanzando. Por eso dice Pablo, todos los miembros se necesitan, porque es en esa dinámica que Dios capacita para el bien común de todos. Dice Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hermoso el cuadro de la iglesia en Jerusalén. Todos estaban unidos, todos estaban juntos, todos tenían, dice, todas las cosas en común. Pero no está refiriéndose solamente a cosas materiales como casa, dinero, sino que está hablando que todo lo ponían al servicio de los demás. Ellos mismos se ponían al servicio de la iglesia, de sus hermanos, porque habían entendido, comprendido que lo que Dios nos ha dado a nosotros no es para atesorarlo y guardarlo para mí, no, eso debe ser invertido en favor de la iglesia y para el bien del alma de mis hermanos. Lo que hizo Cristo es suficiente ejemplo para entender que esa es la dinámica de la iglesia. Esta es la voluntad de Cristo, que nosotros mismos seamos instrumentos de gracia en la vida de otros.
Hermanos, ¿has pensado alguna vez que a pesar de nuestra torpeza, a pesar de que a veces nos cuesta expresar claramente un pensamiento, un concepto, Dios puede usarnos como usó un elemento insignificante en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento para hacer bien a su pueblo? ¿Has pensado que alguna vez tu vida, tu testimonio, lo que tú puedes decir a pesar de que no conoces mucho la verdad, Dios lo puede tomar en sus manos poderosas y hacer una gran obra en favor de otros? ¿Lo has pensado? Bueno, eso es la iglesia. Eso es entender el concepto de medio de gracia. No se trata de lo que yo voy a hacer, es que lo pongo a disposición de Dios y Dios lo usará para el bien común de su iglesia. Por eso nos necesitamos. Necesitamos cristianos, hermanos y hermanas que pongan su vida y sus dones al servicio de la iglesia. Lo que Dios te ha dado, te lo dio no para que lo escondas o lo guardes, sino para que me ayudes a crecer, para que nos ayudes a crecer. Tus problemas, sí, son un problema, y son algo quizá doloroso, triste, pero es algo que Dios trae también a nuestra vida como iglesia y que nos ayuda a orar más por ti, a buscar más a Dios, a meditar más en la palabra, a aprender, a encontrar sabiduría y a guiarte de la mejor manera. Por eso tus problemas pueden ser una bendición para mi vida y para la vida de la iglesia. Tus pecados, tus caídas, tus luchas son una bendición que Dios aporta a la iglesia para que la iglesia pueda alcanzar la madurez y una mayor similitud a Cristo. Bueno, cuando nosotros vivimos en esa dinámica de la iglesia, cuando nosotros estamos ahí conviviendo con los hermanos como un cuerpo, el momento incómodo que esto puede generar es tener que lidiar con los pecados de otros. Bueno, ustedes han escuchado la frase que dice: demasiado tengo con mi propio pecado, demasiado tengo con mi vida, que ahora encima tengo que lidiar con tu pecado o con tu propia vida. Bueno, eso se trata en la iglesia. Compartir la carga. Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales, restaurar a aquel que ha caído. Significa que en ese concepto cristocéntrico, en ese entendimiento claro del Evangelio, que el Evangelio ha venido a rescatar y ayudar a aquellos que estaban perdidos, debilitados e incapacitados. Ahora la iglesia asume ese rol y la iglesia, como ese cuerpo espiritual de Cristo, entiende: este hermano está debilitado, este hermano está frío. Nosotros, la iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo, vamos a ayudarnos para que siga adelante. Eso es la iglesia, querido hermano. Dice el Señor en el Evangelio de Juan 13:15, porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La iglesia es un grupo de personas que Dios trajo a la vida espiritual para incomodarte. Es interesante esto, porque muchas veces hay incomodidad entre nosotros, hay diferencias, hay enojos, hay malestar, hay momentos que, bueno, no quiero tener tanto contacto con ese hermano porque no piensa como yo, o tiene esta actitud, o habla así, o habla así, o esto o aquello, y a veces son cosas válidas. Pero quiero que sepas que ese hermano fue puesto en tu vida, en la misma iglesia, porque Dios quiere incomodarte. Dios quiere llevarte a que puedas experimentar y poner en práctica dentro del cuerpo estas verdades del Evangelio: el amor, el perdón, la conmiseración, la paciencia, bueno, todo lo que Dios hace con nosotros a diario. Por eso nos necesitamos. Somos parte de la iglesia para evidenciar que somos parte de Cristo. Y evidenciamos que somos de Cristo cuando amamos y servimos a los hermanos en la iglesia. 1 Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y noten esto: conoce a Dios. ¿Cómo puedo saber que soy de Dios, que soy un verdadero cristiano? Y Juan responde: bueno, sabrás que sos un hijo de Dios cuando amás a Dios y cuando amás a los hermanos.
Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que Él engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. No podemos amar a Dios y aborrecer su iglesia. No podemos amar a Cristo, decir soy un hijo de Dios, soy salvo por Cristo, y no amar a los que han sido salvados y engendrados por Él. Y eso tiene lugar, hermanos, en la iglesia, en este concepto de cuerpo. Es por eso que la iglesia es un medio de gracia, porque Dios nos ayuda a conocer esta verdad, pero también nos da el terreno propicio, la situación adecuada para que yo pueda comprobar, soy del Señor, voy a amar a los hermanos, y también para que pueda ayudarme a crecer y madurar en la fe. Todo aquel que ama al Padre, ama también a los que han nacido de Él. Todos los que han sido engendrados por Él serán amados por la iglesia. El que ama a Dios también ama a su hermano. Es una lógica divina, es un absurdo creer que somos cristianos y que podemos dejar de amar o de considerarnos unos a otros. Hermanos, es por esta la razón que Pablo dice, consideren el cuerpo, contemplen el cuerpo humano. Ningún miembro es independiente al cuerpo, al todo. Necesitamos estar unidos para que la sangre fluya, para que estén ahí protegida por un cuerpo, por ese organismo perfecto que es el cuerpo humano. De la misma manera, dice Pablo, es la iglesia. Hermanos, no puedes ausentarte, hermanos, no puedes considerarte como algo irrelevante dentro de la iglesia. Eres importante. Dios te trajo a este lugar para que sirvas a Cristo a través de tu servicio voluntario a la iglesia. El mejor lugar para demostrar que amas a Dios es en el contexto de la iglesia local, donde hay cristianos imperfectos, donde hay cristianos que no te caerán muy bien, donde hay cristianos que determinarás, a pesar de ellos mismos, amar y servir. Podemos profesar ser hijos de Dios. Podemos gritar a viva voz, sí, Dios es mi Padre, Cristo es mi Señor. Pero a menos que vivas bajo esta dinámica de cuerpo, entendiendo tu responsabilidad y tu unidad con la iglesia, quiero decirte que consideres seriamente si has entendido el Evangelio. Dios no te salvó, hermanos, para solamente librarte del castigo eterno y del pecado y que ahora vivas libremente como creas mejor. No, Dios te salvó para que te hagas parte de una iglesia, para que te sometas a la autoridad de esa iglesia y para que cuando estés siendo parte de la iglesia ahora comiences a servir a la iglesia de Cristo. Eso es entender salvación, entender el Evangelio. Si no estás viviendo en esta dinámica, entonces puedes ir a la cruz de Cristo, pedir su gracia, su ayuda, para que Él te capacite a vivir a la luz de esta verdad. Hermanos, Hebreos, capítulo 3, versículo 12, dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo, antes exhortándoos unos a otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Este concepto de necesidad, de cuidado mutuo, tiene que ver con lo que está diciendo Hebreos 3. Él dice que tenemos que cuidar nuestro corazón y que tenemos que cuidar a aquellos que pueden estar siendo engañados por el pecado. Es la dinámica de la iglesia, ocuparnos de los hermanos, es nuestra responsabilidad velar por la salud espiritual del otro. Hoy hay tantos hermanos que no podemos ver. Esto no puede ser indiferente para mí. Yo debo decir, ¿qué está pasando? Y debo ahí tomar el teléfono, o debo llamarlo, debo verlo personalmente y decir, hermano, ¿qué está pasando? Miren lo que dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando aquel día se acerca. ¿Saben cuál es la primera señal de que una persona se está enfriando espiritualmente? ¿Saben cuál es la primera señal de que una persona se está apostatando del Señor, de la fe y de sus responsabilidades espirituales? Deja de congregarse. Por eso dice,
Tengan cuidado, no dejen de congregarse. Esto es como abren la puerta al desastre en su vida. Y con esto no queremos presionar a nadie, con esto no queremos que nadie se sienta obligado a venir. Pero la pregunta es si tú eres un hijo de Dios y no quieres congregarte. Tú eres un hijo de Dios y no quieres estar con el pueblo de Dios. Considera entonces tu realidad espiritual. Hermanos, pero si hay alguien que hoy no estamos viendo congregado con nosotros, reunidos con la iglesia de Cristo, eso no puede ser algo más. No puede ser, bueno, pero esta persona siempre falta. No, hermanos, ocúpate, búscate, hermano, ora por él, exhórtalo, llámale la atención, preocúpate por su vida, revisa cuáles son los problemas que no le está permitiendo llegar a la casa de Dios y funciona como un medio de gracia que Dios le ha dado a este hermano y a su iglesia. Primera Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Bueno, nos necesitamos por esta razón. Nos necesitamos porque necesitamos ser amonestados, necesitamos ser alentados, necesitamos que nos sostengan cuando estamos débiles. Esa es la iglesia en su mayor expresión como un medio de gracia. Hermanos, esto es la iglesia. No es venir, congregarnos y irnos y no saber más nada de nadie hasta el próximo domingo. No, la iglesia es un organismo vivo, vital, que está unido, que está cerca, que está pendiente el uno del otro. Tercero y último, no mutiles el cuerpo de Cristo. Hermanos, somos parte del cuerpo. Somos necesarios el uno del otro. Y la última advertencia es no mutiles el cuerpo de Cristo. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por las coyunturas, se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Lo que Pablo está diciendo en Efesios 4:15 es que nosotros somos parte del cuerpo, que nosotros nos necesitamos y que si nosotros entendemos bien el Evangelio y la vida de iglesia, entonces voy a ocupar mi lugar y en la medida que yo esté ocupando ese lugar, mis hermanos, la iglesia de Cristo va a estar siendo bendecida y edificada, hermanos, en amor. Noten lo que dice el versículo 16, todo el cuerpo unido entre sí y según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, quiero destacar que no está hablando en algo potencial, no está hablando de posibilidades o que es probable que, no, dice cuando el miembro, cuando una persona como miembro del cuerpo de Cristo está cumpliendo su función, está sirviendo a su iglesia, está cuidando a sus hermanos, esto va a resultar en un crecimiento constante de esa persona, de esa iglesia. Pero ¿qué pasa cuando yo saco la mano del cuerpo? Bueno, esa mano se muere. Pero el cuerpo dejó de tener la mano y dejó de tener la posibilidad de que esta mano haga lo que la mano hace. ¿Qué pasa si saco una oreja o si saco un ojo? Bueno, el cuerpo se verá afectado, no podrá ya cumplir o disfrutar de los beneficios de ese ojo o de esa oreja. De lo mismo sucede, lo mismo pasa cuando cada cristiano de manera voluntaria decide apartarse del cuerpo y no poner a disposición de la iglesia, de los hermanos, lo que Dios te está pidiendo que hagas.
¿Se imaginan que alguien tenga el don de enseñar la palabra y solamente se encierra en su habitación y comienza a predicar para sí mismo o enseñarse para sí mismo? ¿Cuál es el beneficio? Ninguno. Porque ese don le ha sido dado para que él enseñe al pueblo de Dios la verdad. Si ese hermano tiene la posibilidad de animar a otros, de alentar a otros, y él se queda guardado en su casa sin exponer al servicio de la iglesia esta bendición, no hay ningún provecho. Pero los dones han sido dados para el bien común de la iglesia. Separar a los miembros del cuerpo de Cristo tiene efectos terribles y desastrosos. El que cada uno de nosotros no asuma su lugar en el cuerpo traerá severas consecuencias para la iglesia y la madurez del cuerpo de Cristo. La congregación pierde del beneficio de ese miembro que se autoimputó. Bueno, hoy mencionaba Ale esta enfermedad de autoinmune, ese cuerpo o ese sistema que se ataca a sí mismo, ¿no? El sistema, el propio cuerpo se ataca a sí mismo. Bueno, hay otra enfermedad que no recuerdo el nombre, que es que el cuerpo, por error, por alguna confusión, está atacando a uno de sus miembros. Bueno, esto es algo antinatural, pero es mucho más antinatural en la iglesia. Cuando los miembros del cuerpo de Cristo se atacan a sí mismos, no se cuidan, no cumplen su función como cuerpo. Y cuando es mucho peor aún, cuando ese miembro de manera voluntaria decide no servir a su Señor sirviendo a la iglesia de Cristo. Cada uno, según el don recibido, ministre, sirva a la iglesia de Cristo. Así que debemos eliminar cualquier concepto o cualquier intención de privar al cuerpo de Cristo del servicio de sus miembros. Cualquier persona que diga al otro hermano, no te necesito, no ha entendido el evangelio, no ha entendido la iglesia. Separar a los miembros del cuerpo desvincula a la iglesia de la cabeza. Cristo es el que edifica a la iglesia. Y apartarme de la iglesia es de alguna manera apartarme de Cristo. No querer servir a la iglesia es no querer servir a Cristo. Hermanos, terminando, dice Colosenses 2:19, que ellos no se habían asido de la cabeza de Cristo, a través del cual recibimos el crecimiento que da Dios. ¿Se dan cuenta? No solamente cuando yo me aparto de mis responsabilidades, cuando yo determino de manera voluntaria no poner mi vida al servicio de la iglesia, no solamente estoy privando al cuerpo de Cristo de ser un medio de gracia, no solamente estoy privando de ayudar en el crecimiento y la madurez de mis hermanos, también estoy afectando mi propia relación con Dios. Porque Dios da su crecimiento a la iglesia reunida, Dios da su crecimiento a esa unidad del pueblo de Dios. Por tanto, cualquiera que intente reorganizar el cuerpo de Cristo, modificando o alterando el diseño de Dios para su iglesia, está usurpando la posición de Cristo como cabeza y Señor de la iglesia. Él estableció que la iglesia es el medio por el cual nosotros vamos a crecer y madurar en el Señor. Por lo tanto, debemos ser parte de la iglesia, no meros asistentes. Debemos procurar ser parte activa de la iglesia, no porque la iglesia es el mejor lugar para mi vida, no, es porque este es el lugar donde Dios me ha traído para servir a su pueblo y para mostrar a Cristo a pesar de las imperfecciones y dificultades que pueda encontrar en la iglesia. Hermanos, no desaproveches la oportunidad de servir a tu iglesia. No desaproveches la oportunidad de comprometerte con el pueblo de Cristo y de servir a Cristo a través de servir a su iglesia. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y que Él nos ayude a cada uno de nosotros poder asumir estas responsabilidades, entender, somos parte del cuerpo, nos necesitamos y que no debemos mutilar el cuerpo de Cristo. Oremos y terminamos. Señor Padre, gracias. Gracias queremos darte por este día, por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que tú nos expresas en tu palabra y cómo de una manera clara y profunda nos lleva, Señor, a considerar estas responsabilidades, esta tarea que tenemos como parte de tu iglesia. Señor, que ninguno de nosotros
pueda irse de este lugar sin meditar en estas cosas y que ninguno de nosotros vuelva igual a su casa, sino que vuelva con un corazón, Señor, quebrantado, pero también arrepentido, Señor, para poder relacionarse con la iglesia, con los hermanos, de una manera que Cristo sea honrado y reflejado en esta comunión como iglesia. Padre, bendice tu palabra, bendice a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.